Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Me da un gusto saludarles nuevamente de parte de Iglesia Nazaret Sur. Bienvenidos a este segmento de El mensaje de Dios para su pueblo a través de sus siervos, los profetas. Y en esta ocasión yo les invito para que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 10, donde meditaremos en esta ocasión. No olvidemos que Ezequiel está en la cautividad. Él fue deportado con otros judíos y él está allá en Babilonia, ¿verdad? Y allí Dios lo toma, el Espíritu Santo lo toma y en visión es llevado a Jerusalén. Y en Jerusalén ve algo sumamente trágico, el juicio de Dios sobre los malvados. En el capítulo 9 de Ezequiel vimos que aparecen 6 seres celestiales, guerreros, a quienes Dios les dice, miren, destruyan, maten a todos, ¿sí? A todos, salvo, le da a alguien que también era otro ser celestial, vestido de lino, y le dice, pon una marca a todos aquellos que se lamentan por el pecado del pueblo, por las aberraciones del pueblo, por la maldad del pueblo. Ponles una marca, y a los otros 6 les dice, maten a todos, salvo a ellos que son un remanente, ¿sí? Y uno podría decir, eso es lo peor, porque mueren niños, mueren señoritas, pero primeramente mueren los líderes, porque ellos eran los principalmente responsables del deterioro espiritual de la nación. Así que uno podría decir, eso es lo peor. No, el juicio continúa. El juicio continúa y del verso 1 al 8, Dios dice, el juicio no es solamente la destrucción de las vidas, de todas las vidas de los malvados, sino de toda la ciudad, de toda la ciudad. Es un juicio sobre todo. ¿Sí? Vean en el verso 1 y 2, dice de Ezequiel capítulo 10. Miré, y he aquí en la bóveda que había sobre la cabeza de los querubines, una como piedra de zafiro apareció sobre ellos, la cual parecía como semejanza de un trono. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró ante mis ojos. Del versículo 3 al versículo 8, Ezequiel da más detalles acerca de este juicio. Pero si ustedes ven acá, es un juicio sobre todo la ciudad. El fuego destruiría y arrasaría con todo, con el templo, con los muros, con los palacios, con las casas, con todo, ¿sí? Arrasaría también con esas imágenes, las imágenes de la vergüenza, las imágenes de los ídolos, las pinturas que estaban allí en las paredes de los ancianos. Es increíble, destruiría todo y ese era el juicio de Dios. Hay varias cosas que debemos prestarle mucha atención y es que el enemigo principalmente no era Babilonia. No nos equivoquemos. No era Nabucodonosor el enemigo principal a quien más se debía temer. Ezequiel nos está enseñando que el enemigo acá es Dios mismo, a quien se debe temer, ¿sí? Es Dios, ¿sí? Los malvados tienen como enemigo al Señor y deben temer, ¿sí? El otro detalle que es importante es que los caldeos eran solamente un instrumento de Dios. Ellos eran los instrumentos del juicio, ¿sí? Y eso es interesante porque Dios utiliza a quien Él desee para cumplir con sus decretos, ¿sí? Hasta el diablo mismo es alguien que está
bajo servidumbre del gran rey y que cumple los decretos del Señor. Eso debemos prestarle mucha atención. Así que en los primeros 8 versículos vemos que no solamente son las vidas, sino que también todo, ahí va incluido los ídolos, esos ídolos repugnantes, pero también iba la belleza del templo. No olvidemos que hay varios textos que nos mencionan que Jerusalén era bella, el templo era hermoso, los palacios eran preciosos, ¿sí? Seguramente habían esculturas, pero todo es borrado por el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, por el pecado, por la maldad, por la rebeldía, por la desobediencia del pueblo. Sin embargo, uno podría decir, llegó ya al final. No, no es ese el final. Sabes que lo peor de todo es lo que está por venir, ¿sí? Y quisiera que revisáramos a partir del versículo 9, y aquí sí leeremos del 9 al final. Acompáñeme por favor. Ezequiel capítulo 10, versículo 9 dice: y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como el color del crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una dentro de la otra. Cuando andaban hacia las 4 direcciones, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se dirigía la cabeza, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojo alrededor, incluso en las ruedas que tenían los 4. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: la rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines, sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel. Presten atención a este título: al Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figura de manos de hombres debajo de sus alas. Y la semejanza en su rostro era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y modo de ser, cada uno caminaba derecho hacia delante. Número 1. Lo más trágico de lo trágico es que la presencia de Dios se aparta de la ciudad. La presencia de Dios se eleva. La gloria de Dios se pone sobre el carro trono de Yahvé. Se eleva y se va. Esa casa que fue dedicada para que la gloria de Dios permaneciera es destruida. Pero la presencia de Dios se va. Y eso es lo más trágico, de lo trágico, de lo trágico. Cuando Dios se aparta de su templo. ¿Sí? En ese momento ya no hay nada peor.
¿Sabes qué es lo peor? Es vivir alejado de la presencia de Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás lejos de Dios. Porque solo en Cristo, solo a través de Cristo, tú puedes tener comunión con Dios. Quiero decirte que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios está lejos de ti. Y esa es la peor de todas las tragedias. ¿Sí? La peor de todas las tragedias. Son aniquilados todos los que no tenían la marca. Qué trágico, pero todavía hay más. Arrasa con la ciudad, pero todavía hay algo peor. La presencia de Dios, la gloria de Dios se eleva y se va. ¿Sí? Sin embargo, vemos un detalle especial. Ese detalle especial es que dice que ese carro trono con los mismos querubines, dice que son los mismos que vio en el río Quebar. La gloria de Dios se apartó del templo, pero sigue siendo el Dios del pacto, y por eso en el versículo 20 dice del Dios de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue siendo el Dios del pacto. Él no abandonará al remanente, Él no abandonará a aquellos que le buscan. Él está con su pueblo, aunque su pueblo estaba lejos del templo. Dios le está dando a entender a través del profeta Ezequiel que no es el templo lo más importante, sino que la gloria misma, la presencia misma de Dios. ¿Sí? Así que eso tenemos que prestarle atención. Dios abandonó al templo, Dios abandonó a la ciudad y Dios abandonó a todo ese pueblo que estaban sus manos llenas de sangre y sus corazones de maldad y sus acciones de injusticia. Dios abandona, Dios es enemigo de ellos, Dios está contra ellos, pero Dios no puede negar sus promesas. Sigue siendo el Dios del pacto y su gloria está con los desterrados. La misericordia grande de Dios es increíble. Si la tragedia más grande que existe es estar lejos de la presencia de Dios, la obra de amor y de misericordia más grande que puede existir es que a pesar de quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros, el Señor no se aparta de su pueblo. El Señor no se aparta de su pueblo. Pensemos en nosotros el día de hoy. En Cristo nosotros estamos en un pacto más glorioso, porque la gloria y la presencia de Dios ya no está en un templo físico, sino está en su pueblo, con sus hijos, en sus hijos. Es increíble y no se aparta de nosotros por la obra y misericordia de Dios, pero eso nos tiene que llevar a vivir vidas más consagradas, vidas más comprometidas, vidas más que buscan y caminan en la santidad. ¿Sí? Vemos que para Dios el pecado es repugnante. Eso es lo que hemos aprendido acá. Maten a todos. Ya no puedo ver su maldad. Pero no solamente las vidas, arrasen con la ciudad y arrasen con el templo, porque para Dios el pecado es repugnante. Nosotros debemos vivir buscando la santidad de Dios, pero también vivir bajo ese asombro de la misericordia de Dios. Esa misma gloria, ese mismo carro trono que veo en la destrucción y que abandona la ciudad, es la que acompaña a los desterrados. Podemos estar en lo más lejos, en lo más recóndito, en lo más escondido,
pero allí estará Él con nosotros si le pertenecemos y si le buscamos de todo corazón. Reitero, quien hace la diferencia es Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo, eres parte del pueblo de Dios y su presencia nunca te abandonará. Pero si tú no tienes a Cristo, la presencia de Dios no está contigo. Y la tragedia más grande es vivir lejos de la presencia de Dios. Acércate a Dios por medio de Jesucristo. Busca al Señor. Este es un mensaje que nosotros como iglesia te damos. Iglesia Nazaret Sur te manda este mensaje. Que Dios te bendiga.